Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX. El día de hoy platicando con la temática de gobierno corporativo y el área de desarrollo organizacional, con las resúmenes de algunos artículos de interés para las mejores prácticas de la administración de las empresas y el constructo organizacional de las mismas. Y bueno, pues tenemos 4 artículos bastante interesantes que desarrollaremos en la siguiente hora, por lo que le invitamos a mantenerse sintonizado en esta estación. Bueno, primer artículo, Why Senior Leaders Should Stop Having So Many One-on-Ones, del Harvard Business Review. Se denomina en español ¿Por qué los líderes senior deberían de dejar tantas reuniones individuales? Publicado el 8 de julio de 2025 en esta revista Harvard Business Review. Básicamente, el documento del autor Ron Carusi, cofundador y socio de Navalent, expone que a pesar de las reuniones individuales son consideradas necesarias para alinear toma de decisiones y gestiones de relaciones, en los niveles más altos de la organización pueden ser perjudiciales. Se argumenta que la estructura de las reuniones a nivel ejecutivo actúa en contra de los mejores intereses de la empresa, promoviendo problemas que afectan la unidad y la eficacia organizacional. El artículo sostiene, si bien las reuniones individuales pueden tener un propósito válido en niveles inferiores de la organización, a nivel ejecutivo pueden fragmentar la empresa. La toma de decisiones en tal formato se basa en información parcial, lo que genera problemas de desunión y conflicto. El autor presenta un ejemplo donde un director general toma decisiones en reuniones individuales y provocó, en actos reales o en un asunto empírico, que los líderes de otros departamentos se enteraran de cambios críticos de manera indirecta, generando frustración y disfunción en la operación organizacional. El documento identifica 4 problemas principales derivados de las reuniones individuales a nivel ejecutivo. Primero, una gobernanza fragmentada. Cada reunión individual actúa como un mini comité directivo, lo que lleva a procesos informales y duplicativos. Segundo, el sesgo funcional, que refuerza la visión de una organización como un conjunto de departamentos aislados, en lugar de un tejido de capacidades interconectadas. Tercero, la repetición de decisiones, donde los ejecutivos pierden tiempo valioso repitiendo o defendiendo decisiones que se tomaron en privado y frena el impulso y genera desalineación. Cuarto, rivalidad y colusión ejecutiva, donde la competencia por la sucesión puede exacerbarse precisamente a través de la percepción de un acceso a reunión individual frente a acceso a reunión colectiva. Para abordar los desafíos, el autor propone un enfoque alternativo, reuniones de capacidad. En lugar de depender de reuniones individuales para las discusiones operativas, los líderes senior deben convocar reuniones pequeñas y multifuncionales que reflejen cómo se crea realmente el valor en la organización. Dichas reuniones con 2 o 3 líderes que centren capacidades claves como la innovación o transformación digital garantizan una claridad estratégica y coordinación entre funciones. El texto sugiere 5 acciones a implementar al cambio. Reservar reuniones individuales solo para desarrollo y crecimiento profesional de cada empleado. Estructurar reuniones centradas en capacidades críticas del negocio, reuniendo a los líderes de las funciones esenciales para la entrega de valor. Asegurar que las personas adecuadas estén escuchando en el momento en que se toma la decisión. Elevar el tiempo del equipo ejecutivo completo para que se concreten prioridades estratégicas, la cultura y las apuestas a largo plazo. Y minimizar la rivalidad ejecutiva al eliminar la dinámica de acceso privado.
Conclusiones. La excesiva dependencia de reuniones individuales a nivel organizacional en el liderazgo senior fomenta fragmentación, sesgo funcional y rivalidad. La toma de decisiones en reuniones individuales a menudo se basa en información incompleta, lo que provoca desalineación y conflicto en los equipos. Las reuniones de capacidad son una alternativa eficaz que fomenta colaboración multifuncional y responsabilidad compartida. Al reestructurar el uso de tiempo ejecutivo, se puede liberar al equipo de liderazgo para que se enfoque en prioridades estratégicas de la empresa en lugar de problemas operacionales. La reducción de las reuniones individuales promueve una cultura de transparencia, confianza, colaboración donde la influencia se gana a través de la contribución visible y no la proximidad al líder. Bien, profundicemos lo que dice este sumario del artículo que generamos con inteligencia artificial, por supuesto. El documento original está en inglés, es bastante interesante, le repito, está en el Harvard Business Review. Son este tipo de recomendaciones pragmáticas que se desarrollan para la mejor administración de la estructura organizacional de la empresa en este caso. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, primero, reuniones entre la alta dirección, la alta gerencia y empleados que presumiblemente se encuentran en esos escaños. No se trata de hablar específicamente y que sea prohibitivo tener una reunión individual con cualquier empleado en la empresa, sino que las reuniones donde se toman decisiones en la operación, porque recordemos, estamos hablando de una organización que presumiblemente pueda tener un gobierno corporativo y por lo tanto tiene su propia agenda del gobierno corporativo y luego le ordena, bajo planeación estratégica, a la dirección desarrollar cosas y la dirección opera esa orden de cosas. Pero esa operación tiene un grado de flexibilidad o se asume, ¿no? Incluso ya hemos hablado de otro artículo pasado en donde para poder enfrentar tiempos de volatilidad se debería de facultar más a la dirección para tomar decisiones ante las cosas erráticas que se enfrentan. Pero bueno, más allá de eso, aquí estamos hablando director general con su alta gerencia. Bueno, primero, sanciona que las reuniones individuales pueden ser conflictivas para el contexto organizacional. Estas pueden ir incluso en contra de los mejores intereses de la empresa y generar problemas de unidad y eficacia organizacional. Ese es el tema al que aduce el autor. Hay un problema que se puede generar por tener este tipo de decisiones. El director se junta con el director financiero, pero no incluyó al director de mercadotecnia, u organizacional, o de operaciones, o jurídico, etcétera. En esa lógica, toman decisiones, por ejemplo, financieras, que seguramente afectan a las demás áreas, pero nada más entre ellos dos. Y entonces, en esa lógica, pues obviamente destaca un escenario potencial conflicto. En ese sentido, plantea cuatro problemas centrales que se generan en estas reuniones. Hay una gobernanza fragmentada. Ciertamente, de nuevo, Consejo de Administración es uno. También yo creo que podemos extrapolarlo a que si el presidente del Consejo de Administración se junta con el director, pero no invitó a todo el Consejo de Administración, pues también puede haber otros problemas, porque en el Consejo de Administración todos los miembros tienen el mismo peso, con reserva del voto decisivo que pueda ser de desempate. En esa lógica, el alcance completo de lo que implica estas reuniones es reuniones de uno a uno para tomar decisiones. Hoy es en Consejo de Administración o es en Dirección General. Hablemos de Dirección General y alta gerencia. Y entonces en esa lógica plantea la gobernanza, o sea, ya viene una planeación estratégica macro de la Asamblea al Consejo de Administración, una planeación estratégica, un plan de negocios definido por el Consejo de Administración, y ya están las órdenes genéricas, pero con su flexibilidad correspondiente para que la alta dirección ejecute. Ahí es donde podrá haber ese sesgo de toma de decisiones, que si no se hace en conjunto, que es lo que en el Toral plantea este artículo, pues puede traer esta fragmentación. Por ejemplo, gobernanza, directriz. Se juntan aquellos dos y toman decisiones y nos hacen a nosotros a un lado, ¿no? Especies de minicomités. Segundo, sesgo funcional. Refuerza la visión de una organización como conjunto de departamentos aislados en lugar de un tejido de capacidades interconectadas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el Departamento de Recursos Humanos es nada más hacer eventos, celebraciones de cumpleaños y no produce, ¿no? Bueno, pues claro que produce. Sí, digo, está de moda poner el ser humano es el centro de todo. Yo no sé qué otra cosa podría ser el centro de todo, pero bueno, en fin, ahí nos gusta exagerar las cosas en la mercadotecnia de los conceptos. Pero el punto en concreto es el sector organizacional, el departamento organizacional de recursos humanos, claro que es fundamental. O sea, ¿quién va a ejecutar
las acciones, los operadores, que son administrados fundamentalmente por el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, si no lo incluyes, pues obviamente vas aislando departamentos. Tercer problema, la repetición de decisiones. Tomamos una decisión aquí y de repente te topaste con que sí necesitabas contratar a esos 100 empleados más y, híjole, cambiaste la decisión y entonces vas a tener que volver a tomar el tema con el financiero para los efectos del presupuesto. ¿Para qué está repitiendo? ¿No? Cuarto, va habiendo rivalidad. Obviamente, en una institución, una empresa que está un constructo de escalafones definido para que el acceso a puestos superiores, como principio se busque el origen del, o sea, de dónde viene el empleado o el potencial empleado nuevo, venga de la misma institución, como un cierto privilegio que se concede a la estructura organizacional, pues obviamente se va a dar rivalidades si tú te juntas más, tú director general te juntas más con el organizacional que con el de finanzas o con el jurídico que con el de operaciones, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene acceso a quién, no? Es una reunión de estas, es una institución de estas altamente verticales en su jerarquía organizacional y entonces acceder al director general es casi hacer una cita con la presidenta o algo así, bueno, pues no debería, ¿no? Obviamente hay recomendaciones más planas en la estructura organizacional, pero el punto en concreto es que estas reuniones de alta gerencia tendrían que ser diferentes. Entonces, plantea, hagamos reuniones de capacidades. Y quizá la palabra capacidades sea complicada o aquí tenga una situación implicada de los, pues, no sé, traducciones del sistema, ¿no? Pero, una reunión de funciones o una reunión de áreas, y de nuevo, no con uno a uno, sino acompañado con los torales para que esa contextualización de decisiones sea funcional, pues me parece adecuada, ¿no? Por ejemplo, lo lógico es que finanzas normalmente tenga que participar, jurídico probablemente, y luego ya por áreas. Oye, vámonos al área de publicidad. Bueno, pues ahí los operativos no necesariamente requieren participar, o sí, no lo sé, pero pues de repente se le ocurrió a alguien poner una publicidad de una forma, en la dirección de publicidad llega la información, se hace la reunión, pero no está el jurídico y entonces no hubo una previsión de que hay violación a la normatividad de protección al consumidor. Y entonces de repente sanciones, ¿no? O la construcción presupuestal y no hubo recursos suficiente ni disponible en el tiempo y forma para que finanzas participara. Entonces, por capacidades, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿A quiénes necesitamos aquí? No traigas a quienes no tengan que estar. Tampoco se trata de juntitis aguditis, ¿no? Y finalmente cierra con 5 recomendaciones. Reservar reuniones individuales para temas de desarrollo y crecimiento profesional. Oye, el tema de, oye, estoy viendo que vas mejorando, aquí está tu evaluación del año o del periodo que corresponda, he visto estos problemas contigo, no sé, tratamientos, recordemos que hay estas máximas organizacionales en las que podemos hablar que el reconocimiento se da públicamente, el regaño se da uno a uno, ¿no? Bueno, 2, estructurar reuniones centradas en las capacidades críticas. Para empezar, que no haya juntitis aguditis. Si algo se puede resolver con un correo, que se haga. Con un mensaje de WhatsApp, que se haga. Pero si se requiere de una reunión, que sea de capacidades críticas y con las funciones correspondientes. Tercero, asegurar que las personas adecuadas estén escuchando. Oye, vamos a una reunión, pero al mismo tiempo están tomando decisiones de X, Y o Z y están en los mensajes y tomando llamadas. No, nos reunimos y asertivamente todos ponemos atención y expresamos lo correspondiente para que la toma de decisiones quede trazada. Cuarto, elevar el tiempo del equipo ejecutivo completo para que se concentre en las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y qué recursos hay para la solución? Y quinto, minimizar la rivalidad ejecutiva al eliminar la dinámica de acceso privado. O sea, si mi puerta está abierta como director general, eso quiere decir que no hay un acceso privado y exclusivo. Esos son los puntos torales de este artículo. Me parece bastante sensato. Creo que deberíamos de comprender su implicación para aplicación en las empresas. Voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave
Se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio, a punto de regresar al aire, pero bueno, pues un artículo de mucho interés. Este evento que también viene en la publicidad, también de alto interés, en función de este tipo de contextos. Mejores prácticas organizacionales, desarrollo de gobernanza y las políticas ASG, ambiental, social y de gobernanza. Y bueno, hasta ahí el artículo que, en mi parecer, de nueva cuenta, tiene una implicación bastante clara de pues mejorar las estructuras de toma de decisiones y de reuniones, ¿no? En este caso, correspondientes. Vamos ya regresando al aire prácticamente y, y regresamos al aire. Bien, ya estamos aquí en el 1300 AM. El siguiente artículo que vamos a leer su resumen es el tema de aversión a las políticas ASG. A ver, tengo este constructo académico, ¿no? Economista, que en la escuela de economía el sesgo ideológico era claramente tras de la idea de una perspectiva liberal de libre mercado. Sin embargo, pues yo creo que como en todo hay subdivisiones, ¿no? Y entonces hay quien se pone una posición radical y no acepta alteraciones del guión que fija el criterio ideológico correspondiente. Y entonces ante ello me topo con gente que nunca estará de acuerdo con una acción afirmativa o con conceder y sacrificar ciertas posiciones. He escuchado, veo algunos videos de algunos exponentes de la temática, sobre todo luego que se caracterizan en el plano social como muy conservadores, y entonces ya hay unas distorsiones ideológicas impresionantes. Esto a la izquierda y a la derecha ya ni existe, o sea, ya es así como que de 8 manos, como un octopus. Pero el punto es que, pues en una posición astringente de rigidez absoluta de economía de libre mercado y sin potencial alteración, pues quieren una nulidad de regulación gubernamental y quieren una competencia perfecta y cosas que en la vida real no pasan, ¿no? Y entonces, ante esa expectativa, cuando llegan estas propuestas de las políticas ASG, que no tienen meses, tienen 40 años fácilmente, pues se critican importantemente. Y entonces llega como ilustración de un gobierno con expectativa de libre mercado, lo cual en mi opinión no es cierto, pero altamente conservador como el de Donald Trump a los Estados Unidos, pues llegan y dicen a la basura todas las políticas ASG, ¿no? Y entonces hoy en día hay una discusión muy amplia de si aquellas empresas que están ejerciendo sus políticas ASG y las reportan y lo correspondiente, pues ya no lo tienen que hacer, lo van a tener que abandonar, qué va a pasar con toda la inversión realizada, qué va a pasar con los avances logrados, y de repente se cuestionan, pues ya todo se fue a la basura. No. El gobierno de Estados Unidos podrá decidir organizacionalmente hacer lo que quiera con su estructura organizacional y el sacrificio que corresponda. Puede haber implicaciones en el futuro para hasta aquí Ciudad Juárez, que no tenemos que ver de manera directa con el gobierno de Estados Unidos, pero indirectamente tenemos que ver un mundo. Pero el punto en concreto es que esta versión a las políticas ASG, pues es algo manifiesto y existente, o sea, no lo podemos desconocer.
De esta forma, básicamente se titula el artículo, Aversión ESG, descubriendo la tensión oculta entre la rentabilidad y la preferencia, publicado el 30 de julio del 2025 por Ye Chang de la Escuela de Economía de Estocolmo, Eric Su de la Universidad de Michigan y el National Bureau of Economic Research, y está publicado en el Harvard Law School Forum of on Corporate Governance, el foro de la Escuela de Derecho de Gobierno Corporativo de Harvard. Bueno, ¿qué dice en esencia el texto? Es un tema a través de un marco experimental diseñado para separar motivos financieros y no financieros en los compromisos ASG. El estudio se centra específicamente en el mercado de capital de riesgo. Venture Capital, ¿no? Quiero abrir una empresa, tengo este emprendimiento, las llamadas startups, muy vinculadas al mundo tecnológico en muchas cosas, y entonces voy y trato de levantar capital, se dice, ¿no? Voy y hago una exposición de la empresa en cortos periodos de tiempo, les dicen los pitch de 5 minutos, y entonces expongo ante esos potenciales inversionistas y le entran o no le entran al riesgo. Un sector clave de las finanzas privadas, y en su caso analiza cómo los fundadores de startups y los inversores pueden responder a señales de políticas ASG en un contexto de emparejamiento bidireccional. O sea, se tienen que coincidir, ¿no? Bueno, el experimento consiste en un emparejamiento con participantes reales donde se reclutaron a 409 fundadores de startups y 129 inversionistas de capital de riesgo en Estados Unidos. El diseño del experimento permitió a los investigadores aislar las preferencias de los inversores por ESG, controlando dos factores financieros. La investigación de los autores sugiere que aunque las consideraciones ESG han pasado de ser un tema marginal a un aspecto central en la estrategia corporativa y la inversión, la aversión a la ESG está impulsada por una tensión subyacente entre la rentabilidad y la preferencia. Y ahorita explico a fondo, ¿no? Los autores concluyen que en su investigación que proporciona evidencia para ayudar a descifrar la compleja relación entre la valoración del mercado, el rendimiento financiero y los motivos no financieros en las relaciones con políticas ASG en el contexto del capital de riesgo. Y los 4 puntos concluyentes. El documento investiga si el valor ASG para los mercados se deriva de una mejora de valor de la empresa o de preferencias no financieras en los inversores. 2. El estudio se basa en un marco experimental con fundadores de startups e inversores de capital de riesgo para separar motivos financieros de los basados en el gusto por ASG. 3. La aversión al ASG en el mercado de capital de riesgo está influenciada por una tensión entre la rentabilidad y las preferencias. Y 4. La investigación aporta claridad sobre la valoración del mercado de ASG, proporcionando una base empírica para la discusión de debates en curso sobre el tema. Bueno, reconozcamos que las políticas ASG como principio se consideran como políticas de acción afirmativa. Esto es, oye, yo voy a producir, no sé, coches. Y en el proceso gasto un mundo de agua y en algunos casos la pintura especializada, súper preciosa del vehículo, genera un chorro de residuos químicos, tóxicos en algunos casos, usan sprays que dañan la capa de ozono, echan humo las fábricas cuando producen y contaminan, generan gas efecto invernadero, dióxido de carbono, bla, 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 ¿no? Además, la planta está lejísimos, y entonces para que lleguen los empleados, pues todo el mundo se va en su coche y es un trayecto de 1 hora y entonces, pues es contaminación de ida y contaminación de vuelta y tiempo, ruido, bla, 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 ¿no? Esa es la política de esa empresa. Y luego 2, yo contrato puros hombres casados entre 25 y 35 años, porque considero que los menores son muy irresponsables, los solteros son muy irresponsables y los mayores de 35 ya están muy viejitos para trabajar. Los productivos son esos. Y esa es la política de la empresa, ¿no? Y en gobernanza, pues no la hay, porque el empresario toma sus decisiones, yo soy el dueño de la empresa, tengo rentabilidad, me va bien, el objetivo de esta empresa es hacer dinero y punto, y se acabó. Esa es la visión de esta empresa, ejemplo, que voy a citar. Bueno, llega una empresa innovadora, llega una empresa que plantea políticas ASG y dice, a ver, yo voy a, no sé, producir los coches con unos procesos que requieren una maquinaria tan tecnificada que implica una inversión más alta porque pinta con pintura, no sé, vegana o como quiera decirlo, porque no echa humo en la fábrica, porque son coches eléctricos, porque no generan residuos tóxicos al ambiente, porque no consume tanta agua, etcétera, etcétera.
y pongo la planta más pequeña, más cerca de la ciudad, o les pongo un transporte pagado por la empresa para que lleguen allá a la planta lejana. Y en su caso, produzco un limitado número de vehículos incluso, y etcétera, etcétera. Ah, y contrato abiertamente, ¿verdad? Yo contrato, respiras, contratado, ¿no? Punto. Bueno, eh, es una posición exageradísima, ¿no? Obviamente en esa lógica, la perspectiva de rentabilidad tiende a cierta obviedad a que le va a ir mejor a la empresa uno que a la empresa 2 o a la empresa no ASG que a la empresa ASG. Ante esos ejemplos por los opuestos, yin yang, ¿cuál es la posición de los inversionistas? O sea, estas empresarios necesitan, y gobernanza y gobierno corporativo, la segunda empresa. Estas empresas requieren eh, dinero para invertir. Bueno, la lógica es ir a levantar capital. Y entonces, ¿qué te vas a topar? Inversionistas que quieren invertir y ganar dinero. Y además lo hacen en corto plazo, 1 o 2 años, y luego ya retiran su inversión y ya empresa se financia de otros niveles. Bueno, en esa lógica, la pregunta será, ¿todos los inversionistas piensan igual, nada más quieren ganar dinero o tienen preferencias? Mire, desde que yo estudié allá en los 90 finanzas, claramente nos decían, hay fondos de inversión dedicados. Hay fondos de inversión generales con la más alta rentabilidad, hay fondos de inversión verdes, hay fondos de inversión no petroleros, hay fondos de inversión exclusivamente petroleros, hay fondos de inversión que no llamábamos así a las políticas ASG, pero que se sesgan hacia políticas ASG, y hay fondos de inversión no. ¿El inversionista quién es? Pues es el dueño del dinero. Puede ser un empleado a través de su 401k o su Afore, o puede ser una persona que tiene un ahorro y va y lo mete al banco y el banco hace el fondo de inversión. O puede ser un inversionista directo. Y entonces en esa lógica, pues dependerá quién toma la decisión o cuál es el sesgo del planteamiento, incluso que tengas un intermediado de decisión inversor bajo la orden del dueño del dinero. En el caso mexicano, las Afores, por ejemplo, tienen un sesgo marcado por orden legal de que no pueden invertirse en capital de riesgo. Tienen que ser, bueno, sector 85% creo en sector público, que se supone seguro, y 15% en el sector privado, pero triple A en certificación de calificación de deuda y calificación de emisión bursátil. Entonces, en esa lógica, te encuentras ante la situación de que pues, va a haber unos inversionistas que tengan un sesgo y otro. Lo que tratan de hacer con el estudio es encontrarlos y ver cuál es el sesgo y ver cuál es la posición. En función de encontrar, pues que va a depender en mucho de la perfilación de cada quien la decisión. En ese sentido, por ejemplo, la aversión a ESG va a depender en la empresa privada entre qué tanta rentabilidad se espera y las preferencias que pueden encontrar en los inversionistas. Aparentemente el emprendedor no tiene propiamente una preferencia o no sobre ASG más allá de lo que puedan preferir sus inversionistas. Luego, dos, ¿cuál es la posición de los inversionistas frente a toparse empresas que sí les ofrecen ASG y cuáles no? Y entonces se busca destacar cuál es la valoración del mercado de ASG a través de estos participantes. Creo yo que el posicionamiento tiene un sesgo, pues que obviamente va a encontrar el tipo de personas que participaron, pero tomando en cuenta, pues, qué es esto en Estados Unidos y demás, bueno, por ejemplo, hay una penalización ASG no uniforme que varía entre participantes. Los que están más enfocados a rentabilidad son hombres republicanos y fundadores de pequeñas firmas, tienen más aversión a políticas ASG. Esos inversionistas más hacia ASG, más preferentes, son de perfilación de Partido Demócrata, más neutrales con respecto a estas políticas, ¿no? Entonces ahí te va diciendo una cierta perspectiva desde una idea de cómo se vincula la ideología política. Pero hay variaciones importantes. En contrapartida, la versión SG de alguna manera plantea exclusivamente análisis sobre los intercambios financieros, sugiriendo que los incentivos privados se alinean con respecto a los beneficios públicos mediante subsidios, incentivos fiscales o financiamiento que esté vinculado a ESG.
O sea, se va a ceder la versión ASG si hay alternativas. En el caso mexicano, dame un segundo, Arturo, se llama taxonomía sostenible. Es un esquema que la Secretaría de Hacienda tiene preparado, no sabemos cuándo va a ser imponible, en el que ya lo hemos platicado. Usted va a llegar a un banco, oiga, soy el empresario tal, tengo tal empresa, quiero un financiamiento. Ah, ok, ¿usted es ASG o no? ¿Qué es eso? Ah, no, no es. Aquí está su esquema financiero normal, tasa ordinaria, requisitos ordinarios. Oye, sí, soy ASG certificado. Ah, aquí está una tasa inferior y aquí están unos requisitos inferiores. Hay una ventaja financiera o hay una ventaja subsidiaria de impuestos, o hay hasta un subsidio del gobierno induciendo. Ese es un catalizador que convence. Entonces, la conclusión es que la versión ASG en los mercados privados de capital es real, pero no es absoluta. Bajo las condiciones actuales, el desempeño negativo genera predominancia, sobre todo hoy en día con un poder político en Estados Unidos en esa óptica, pero la tensión entre el valor financiero y las valoraciones y preferencias personales, pues definen mucho cómo va a ser el resultado correspondiente. Entonces, pues hay algo más macro de expectativa con respecto a una política del gobierno que pudiera enfatizar temas que le ayuden a cumplir ODS, las metas de desarrollo sostenible de las naciones en el mundo. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan solo negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocio Radio, ya para regresar al aire, pero bueno, la temática es para comprender las implicaciones. Si no hay un ánimo pro ASG, un convencimiento, pues se requieren incentivos, ¿no? Y quizás eso se lo pueda extraer también propiamente a la empresa. Si esta empresa está concatenada y construida con automatización, inteligencia artificial, energía verde, una posición más amplia de las operaciones de la empresa, pues muy probablemente se tengan que rendir algunos incentivos extraordinarios para la atracción de inversión. Estamos regresando al aire. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay quien nada más le interesa el dinero. Y está bien, es válido, es su dinero, pues si lo queremos, obviamente hay que ser convincentes hacia ello, ¿no? Sin que esto implique una distorsión extrema negativa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro artículo. Este publicado en el Harvard Business Review el 8 de agosto, o sea, es una semana, y dice el título: evite estas fallas de comunicación al lanzar iniciativas estratégicas. Es publicado por Andrea Belk Olson, el título en inglés, Avoid These Communication Breakdowns when Launching Strategic Initiatives, y es del Harvard Business Review. Básicamente, plantea en iniciativas estratégicas que pierden significado original conforme se comunican a través de la organización. Se identifican puntos de fuga de la comunicación como momentos clave donde el significado se evapora y propone intervenciones estructurales para mitigar las fallas. ¿Cuántas veces no vemos una comunicación estratégica de vamos a lanzar una estrategia verde, vamos a lanzar una posición de un nuevo producto, vamos a lanzar una posición más astringente en el departamento de compras para ser más cuidadosos con respecto a cumplimientos de compliance pleno?
vamos, no sé, lo que sea importante. Y luego, como teléfono descompuesto, pues ya de repente llega a última instancia muy distorsionado el comunicado, ¿no? Y encuentra la autora Bell Colson que la primer falla ocurre en la transición de la idea a la documentación. La mente procesa ideas de manera holística, con múltiples conexiones y matices, mientras que el lenguaje es inherentemente secuencial y reductivo. Nosotros podemos pensar mil circunstancias y cómo debería de implementarse, y cómo debería de verse, y cómo debería de medirse, y cómo debería de generar resultados, pero a la hora de trazar el documento, o hacemos un documento que nadie va a leer porque está gigantesco, o hacemos un documento muy puntual y demás, pero que pierde por su reducción fondo en la comunicación. Como dice ella, es inherentemente secuencial y reductivo. Este punto de fuga es donde el pensamiento visionario a menudo se convierte en una comunicación pedestre. Para contrarrestarlo, el documento sugiere crear ambientes de inmersión estratégica, que pueden ser espacios físicos o virtuales, donde las facetas de un concepto complejo, como proyecciones financieras, cronogramas de implementación, evaluaciones de riesgo, etcétera, se muestran simultáneamente para que los interesados interactúen con la idea de manera multidimensional y no lineal. Incluso podría pensarse, hagamos focus group y presentemos. Por ejemplo, proyecciones financieras. Los financieros tenemos mucho esta idea de poner la balanza general, el estado de resultados y la balanza de flujo, como mínimo, el estado de flujo. Y pues digo, uno los construye, uno los sabe leer y entiendes la sinergia y la interacción de cada una de las cuentas y por tanto las razones financieras y por lo tanto comprendiendo las sinergias y resultados históricos de la empresa, del mercado, de la comparación de benchmark de tus competidores, etcétera, pues cuál es la posición de la empresa y dónde están sus debilidades y sus bonanzas. Y si es presupuestación, hacia dónde va. Creo que nadie más en el planeta entiende los estados financieros. Es una locura leer los financieros. O sea, lo sé, he visto durante más de 25 años la exposición de estados financieros a un cliente y, ok, las ventas subieron, bajaron, punto. Ya además no le puse atención, no entendí ni para qué sirve. Algunos más avesados se profundizan y sí, yo sé que es una razón de apalancamiento y mi endeudamiento y bla, bla, bla. Pero, sobre todo aquellos que no tienen mucha experiencia matemática y mucho menos financiera, terminan viendo como construyendo en su mente un algoritmo muy básico de comparabilidad de las razones de estos cálculos aritméticos entre las cuentas de los estados financieros, que los lleva a concebir, por ejemplo, un apalancamiento de 70%. ¿Qué tanto es problemático? No, es terrible, está súper endeudado. Espérame, pero el próximo año y el siguiente me va a llevar a una estabilidad y a un crecimiento y a un desarrollo sostenible de la empresa. Pero no lo van a entender. Hay posiciones cerradas. Yo hago mi empresa con mi propio dinero, no me endeudo nada. Está bien, es válido, pero no es la mejor práctica. Hay múltiples inferencias. De repente te hacen comparaciones. Yo vi que en Finance Yahoo te recomienda que la razón de circulante tenga que estar en tal nivel. Yo, pues sí, pero Finance Yahoo lo calcula y hace la recomendación con base a empresas que cotizan en bolsa. Tu empresa no cotiza en bolsa, no es comparable. ¿Sí me explico? Entonces, los financieros tienen que ser mejor explicados. Nos falta mucho para poder mejor comunicar estos. Pero además, si voy a comunicar esos y no llega la meta de ventas que quiero aspirar a en conjunto con los procedimientos de lanzamiento de producto, de publicidad, de comunicación hacia el cliente, etcétera, de mercadotecnia integralmente, pues voy a perder espacio en el proceso de comunicación en esa posición inherentemente secuencial y reductiva. Por lo tanto, lo que está planteando la autora es hagan esos focus group donde se hagan interacciones de una manera más sencilla, que incluso vaya a una reunión, puede ser presencial o virtual, gráfica, auditiva, etcétera. Hay que identificar cuál es la mejor manera de percepción de nuestro público, ¿no? Hay gente que es más perceptiva por la cuestión auditiva, por la cuestión visual, por la cuestión sensorial de tocar, ¿no? El tacto, etcétera, ¿no? La de lectura también funciona. Entonces, hay que identificar al consumidor o al potencial cliente. La segunda falla se produce
En el paso de la documentación a la presentación, incluso una idea bien formulada sufre una degradación cuando se articula públicamente debido a filtros inconsistentes y presiones institucionales. Para abordar el problema, el documento propone una prueba de presión del mensaje. Se debe reclutar a personas de diferentes funciones de la organización, no familiarizadas con la iniciativa, y pedirles que expliquen el mensaje a otros secuencialmente, identificando qué elementos del mensaje se mantienen intactos después de múltiples, vamos a decir, traducciones o trazados del lenguaje, y cuáles se pierden, permitiendo al líder reconstruir la comunicación respecto precisamente cómo ser resiliente y cómo recuperar, y dónde darte cuenta qué cosas se olvidan que sean relevantes. Y es un ejercicio muy empírico. Están estas grandes consultoras internacionales, por ejemplo la de McKinsey, y una cosa que veo mucho de sus recomendaciones es que hacen construcciones de presentaciones preciosas, ¿no? Sus PowerPoints, o ya no usan esa software, usan otras softwares acá más interesantes. Hay una cosa que se llama Prezi, ¿no? Que hace giros y movimientos casi tridimensionales y demás. No solo se trata de un tema visual, ¿no? De atractivo, pero que la comunicación sea asertiva en los puntos torales y que se sepa llegar. De nuevo, creo yo que conociendo a tu receptor vas a poder entender cómo mejor comunicárselo, pero aquí lo que plantea es, hagan ejemplos. Por ejemplo, el área de operación de cablecitos, el área de operación de plastiquitos, el área de operación de, pues no sé, inventario, yo no sé, lo que corresponda. ¿Cómo llevarían el mensaje? ¿No? Claro, hay productos más complejos, sobre todo los de producción intermedia, pues que son más complejos de explicar su funcionalidad, ¿no? Pero esa sería la esencia. El tercer y más crítico punto de fuga es la transición de la presentación a la interpretación. Los oyentes absorben el mensaje a través de sus propios filtros de experiencia, rol, intereses, que dan un significado que a menudo no es pretendido, no es el pretendido, perdón. En lugar de asumir la comprensión, el documento recomienda analizar controles de interpretación después de las comunicaciones importantes. Por ejemplo, preguntándole al receptor, ¿qué creen que fue el mensaje principal? ¿Qué se les requiere específicamente y qué preguntas quedan sin respuesta? Esto permite mapear patrones de mala interpretación y crear comunicaciones de clarificación dirigida a grupos específicos, como equipos de ingeniería o ventas, que puedan tener interpretaciones diferentes. Muy seguramente cuando yo quiera comunicar el producto al consumidor final, pues la manera que se ilustre de los vendedores a los consumidores en una publicidad, en tele, en video, etcétera, tendrá una forma de desarrollarse. Pero si yo quiero producir el producto, le tengo que explicar de la idea del inventor al ingeniero que va a producir y a sus operadores cómo se hace el producto. Y es una comunicación radicalmente diferente. Es una audiencia diferente, son gentes diferentes que incluso los mismos operadores, aunque sean consumidores, tienen que tener una percepción en el rol que corresponda donde están recibiendo la información. No es lo mismo recibir la información como operador del proceso manufacturero de esos arneses, que en última instancia va a ser parte de un coche, y luego ser ese mismo individuo, ya el rol como consumidor cuando va a comprar un coche. O sea, va a ser diferente la mecánica de comunicación. Y entonces aquí lo que plantean es, tenemos que identificar por grupos de tipo o modelo de la audiencia para ver qué es lo que están percibiendo de lo que les digo. Una cosa que no sé si se da cuenta, estamos procesando mucho el tema de estos programas en redes sociales en las últimas semanas, y el TikTok me decía, al cierre de tus segmentos, haz preguntas para que te contesten como encuestas aquí en la plataforma. Estoy viendo cómo hago eso porque es un rollo y bueno, veremos. Pero el tema creo yo que puede ser funcional para ver si lo que estamos diciendo, por ejemplo, al narrar este artículo, tiene sentido o no. ¿De acuerdo? El documento concluye que el consejo estándar de comunicar con claridad es insuficiente, ya que los puntos de fuga de la comunicación son fallas estructurales que requieren una intervención sistémica. Los líderes que dominan las técnicas no solo transmiten información de manera efectiva, sino también transforman la forma en que sus organizaciones procesan y actúan ante la dirección estratégica. Al abordar los puntos con vulnerabilidades críticas, las organizaciones pueden convertir la debilidad en una ventaja competitiva formidable, asegurando que lo que se concibe en alta dirección se materializa en el comportamiento organizacional. Voy a corte y regreso, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios.
En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Muy bien, vamos a continuar en Solo Negocios. Regresamos al aire y último segmento, nos vamos con la temática del artículo Resoluciones de accionistas sobre materias ASG, y luego, como subtítulo le pone, la Comisión de Valores cambia las reglas, pero hay sobrevivientes. O sea, recordemos, Security and Exchange Commission, la Comisión de Cambio y Valores, pues es una dependencia del gobierno de los Estados Unidos, y el 20 de enero cambió, ¿no? Y cambió la perspectiva sobre ASG. Entonces, obviamente están cambiando la expectativa sobre los reportes. Reportes que trimestralmente las empresas que cotizan en bolsa tienen que enterar. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el artículo? El artículo es emitido también en la Harvard Law School Forum on Corporate Governance por Lindsay Stewart de Morningstar. Y básicamente nos dice lo siguiente. Se analizan las sorpresas observadas en la temporada de representación de 2025 y explora implicaciones de la nueva guía de la Comisión de Bolsa y Valores sobre las resoluciones de accionistas ambientales y sociales, más bien sobre la resolución de los accionistas sobre las políticas ambientales y sociales. El documento explica que la temporada de presentación de reportes 2025 se caracterizó por una decisión de la Security and Exchange Commission de imponer nuevas restricciones a las resoluciones de accionistas permitidas, una medida que ocurrió en medio de la temporada, permitiendo a las empresas rechazar muchas propuestas ya presentadas. Esto resultó en una fuerte disminución en el número de propuestas ambientales y sociales que llegaron a la votación corporativa. Pero hay un hallazgo inesperado, que es que la proporción de propuestas fallidas, con un apoyo cercano a cero por parte de los accionistas, continuó aumentando. Dice, la proporción de propuestas fallidas con apoyo casi nulo de accionistas continúa creciendo, mientras el número de propuestas con apoyo de accionistas está básicamente disminuyendo a 70% en el año. Se explica entonces una distribución de accionistas y su apoyo a las políticas sociales y ambientales y sus resoluciones en los Estados Unidos para los años 2022 a 2025. Las resoluciones más exitosas aparecen al final de una gráfica que muestran, y las resoluciones con poco apoyo hasta arriba. Y entonces, pues las más exitosas son pocas, exitosas en términos de aplicar políticas ASG, y las mayorías no apoyan tanto esas políticas ASG, o incluso hay resoluciones anti-ESG. ¿Qué más dice? Bueno, el documento explica que la temporada se caracterizó por una decisión de la Security and Exchange Commission de imponer estas restricciones, y obviamente hay una disminución del apoyo a ASG. Según el análisis, la cantidad de propuestas con apoyo significativo de accionistas se redujo en más de 70%,
Se describe como un preocupante declive en la calidad de la señal de los accionistas envían a las empresas sobre temas de sostenibilidad financiera relevantes. El fenómeno de las resoluciones con bajo apoyo, denominada cola del frasco, persiste a pesar de los nuevos obstáculos. O sea, sí hay y son exitosas las propuestas en algún cierto alcance de estas que se presentan. El autor concluye que la intervención de la Security and Exchange Commission, aunque reduce el número total de propuestas, no ha logrado mejorar la calidad del diálogo entre accionistas y empresas. Eso crea un panorama donde el volumen de propuestas no significativas continúa contaminando el proceso. Los resultados sugieren que hay desconexión en la comunicación y un uso ineficaz del tiempo en las juntas directivas. Puntos torales del artículo. La nueva guía redujo drásticamente el número de propuestas de accionistas sobre temas ambientales y sociales que llegaron a la votación corporativa. 2. A pesar de la disminución en el número de propuestas, aquellas que están apoyadas bajó, aquellas que están apoyadas aumentó, o sea, el apoyo aumentó. El volumen decreciente de propuestas con apoyo significativo indica un deterioro en la calidad de comunicación entre accionistas y la empresa, y la intervención regulatoria de la SEC, a pesar de sus intenciones, no ha logrado eliminar la cola de fracaso de las regulaciones con apoyo mínimo. Bueno, ¿qué está pasando? Esto que comenté hace 2 segmentos sobre esta pelea ideológica de que las políticas ASG no son necesarias y que solo generan costos y que tú contamina y destruye y no importa, pues al final del día puede imponerse ese tipo de criterios en Estados Unidos, pero por más encerrada que quiera hacerse la economía de Estados Unidos, ciertamente se torna imposible pensar que dé suficiencia para sobrevivir 4 años y para, en su caso, impactar al resto del mundo. Sí, Estados Unidos es la economía más grande, sí, probablemente la métrica de la segunda, tercera y cuarta economía, ahí más o menos den para competirle a una sola economía que es la número 1, que es la de Estados Unidos, y por lo tanto no haya mucha viabilidad de sustituir fácilmente a Estados Unidos, pero no de la segunda economía al resto, pues, o sea, no dependen de manera absoluta para sobrevivir. Puede haber un escenario conflictivo si se desvinculan de Estados Unidos, pero en el tiempo se sobrevive. Ojo, en la mañana daba una plática de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y hablaba de la imperiosa necesidad de resolver el Telecán, Temec, renegociarlo y ya resolver nuestra política de incertidumbre. Y entonces sí trabajar en el mediano y largo plazo en temas de mercado interno, diversificación de mercado exterior, etcétera. Pero ahorita no tenemos de otra porque ahorita cerrar la relación comercial con Estados Unidos sería un suicidio para la economía mexicana. Entonces, en esa lógica, pues, obviamente pudiera sonar contradictorio contra lo que estoy diciendo en este momento, pero hablo en una perspectiva de si las demás empresas en el mundo deben de trabajar sus políticas ASG y sus gobiernos imponerlo, y si vamos a continuar buscando cumplir los ODS, y si buscamos que se cumplan los criterios de políticas ASG y las certificaciones y las normas de información sostenible y además las leyes en otros países. O sea, la Unión Europea es obligatorio, ya no para las que cotizan en bolsa, sino para las que venden más de 150 millones de euros al año. En México es obligatorio cumplir normas de información sostenible. Digo, hoy en día casi nadie cumple normas de información financiera, pues qué les importan las sostenibles, pero es obligatorio, ¿no? El día que taxonomía sostenible de Hacienda se convierta en obligatorio, pues ya veremos quién no le quiere entrar a políticas ASG en función de enfrentarse a una tasa de 10% anual frente a una tasa de 20% anual. Pues claro que vas a cumplir ASG con tal de bajar la tasa de interés, ¿no? Y los requisitos para que te den el financiamiento. Entonces, en esa lógica, en mi punto no es que una perspectiva extrema de abandono de Estados Unidos o de relaciones con Estados Unidos sea una posibilidad en ese momento. Pero suponiendo sin conceder que ocurriera y con las consecuencias de corto plazo que ocurrieran, con recesión y cosas terribles, en el tiempo y sobre todo naciones más desarrolladas como las europeas, como Japón e incluso como China en algún alcance, muy probablemente no tendrían grandes problemas en el tiempo, en la inmediatez sí, en el tiempo, y continuar cumpliendo sus políticas ASG. Y entonces, ahí sí convertir a Estados Unidos en un patito feo
sancionado a diestra y siniestra por no cumplir lo que los demás están de acuerdo. Nosotros, o sea, en una posición de políticas públicas y geopolítica, por más que quiera imponer Estados Unidos en el tiempo, eventualmente no tendría capacidad de interacción de manera absoluta para, por ejemplo, anular políticas ASG a nivel global. Dos, independientemente de que de la noche a la mañana el gobierno de Estados Unidos nos impusiera a México que la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Hacienda abandonen taxonomía sostenible y todos estos temas, las AFORES y lo que guste, hay criterios meramente financieros para sostener la obligatoriedad, por ejemplo, de las AFORES de invertir solamente en empresas que cumplen ASG, gobierno corporativo. Hay criterios financieros para atraer fondos de inversión, muy probablemente no estadounidenses, si cumpliéramos taxonomía sostenible. Entonces van a poner, suponiendo que esta es una imposición del gobierno de Estados Unidos, que no lo es, al gobierno mexicano, que no lo va a recibir, de que lo hiciera, pues lo pondría en contradicción de la expectativa de rentabilidad. Ya olvídense de proteger al ambiente y a los pajaritos, y no nos importa nada de eso y somos bien discriminadores. Punto. Esa es la posición extrema negativa de la empresa que ilustré hace rato. Y el gobierno mexicano dice, sí, así va a ser, por alguna estupidez que se le pueda pasar en la mente. Perderíamos financieramente, perderíamos espacio de oportunidad, porque de nuevo, no solo Estados Unidos tiene recursos, no solo Estados Unidos tiene instituciones financieras, y las propias empresas estadounidenses van cambiando la posición frente a este gobierno estadounidense, de decir, ok, lo americano se queda en Estados Unidos, pero tenemos impacto global. Yo no voy a abandonar mi mercado por un político, por una ideología. Y entonces ante ello, sesgarán para que en México y el resto del mundo donde tienen operaciones, sigan cumpliendo estas metas. En mi opinión, y esto sí lo dije en la mañana en el evento de la UTCJ, les decía que en el escenario de la renegociación del tratado me preguntaban qué podemos requerir los mexicanos, qué escenarios podemos plantear. Digo, con que se salve el tratado. Yo no veo un escenario de negociación real. Veo un escenario donde nos van a imponer costos y los vamos a tener que pagar para sostener en el corto plazo este mecanismo de sobrevivencia llamado TEMEC. Y en su caso, trabajar en la inmediatez, cambios estructurales de las políticas públicas, que obviamente con el gobierno que tenemos no van a querer, para ver cómo evolucionamos a un nivel mejor y ante ello podemos sobrevivir desapegándonos de Estados Unidos eventualmente. Sobre todo si el gobierno de Estados Unidos persiste en el tiempo en una conducta ideológica tan astringente y conservadora como la que está comprobándose en este momento y se tiene a cargo. Entonces, en esa lógica, la estrategia es sobrevivamos con Estados Unidos en el corto plazo y busquemos las alternativas hacia el mediano y largo plazo desde hoy, con todas las implicaciones inherentes correspondientes. Para esos efectos, insisto, políticas ambientales, sociales y de gobernanza. Y por ende le invito al evento que tenemos en IMEF este lunes y martes próximo en la Ciudad de México, evento híbrido transmitido por Zoom a través de nuestras plataformas al respecto de tercer foro ESG-ASG IMEF. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Arturo por tu apoyo, nos escuchamos mañana en punto de las 4, platicaremos de economía, hay bastantes temas correspondientes a los indicadores recientes, sobre todo de inflación. Así que mañana nos esperamos, 4 de la tarde. Buenas tardes a todos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.